la universidad, Sergio Arboleda presenta. Buenas noches. Cada vez que empieza a calentarse un proceso electoral, como ya está ocurriendo en Colombia, se levantan voces ciudadanas de todos los rincones del país diciendo ¿por qué no surgen liderazgos nuevos? ¿Cómo estimulamos que más gente buena se meta a la política? Nosotros mismos hemos pensado que es una responsabilidad colectiva de los medios de comunicación, de la academia, de todos los frentes de la sociedad, generar condiciones para que Colombia sea permanentemente un semillero de buenos líderes dispuestos a asumir responsabilidades públicas y a cumplirlas con transparencia, con pulcritud, con eficiencia. Pues hoy vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de relevo político, de renovación política, de costumbres políticas, con dos figuras jóvenes de la academia colombiana, profesores universitarios, para que tengamos algunas luces y miremos hacia adelante frente a lo que nos va a ocurrir en esta próxima tanda de elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Me da mucho gusto saludar al profesor Santiago Castro, vicedecano de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, doctor Castro. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por estar aquí y a Rodrigo. Me da mucho gusto saludar al doctor Rodrigo Lozano Vila, profesor de Derecho en el CESA y abogado en ejercicio. Juan, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a compartir aquí con Santiago. ¿Cómo hacemos para que no repitamos otra vez la historia de los mismos con las mismas? ¿Cuál es el camino para incorporarle nuevos liderazgos a la política colombiana, doctor Castro? Mire, yo quisiera decir una cosa ahí y la vengo meditando y vengo en una reflexión con colegas y con estudiantes, y es que nosotros en Colombia crecemos con un dicho que es muy difícil. Le dicen a uno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y yo siento que eso es fatal y que eso en última representa un conjunto de prácticas de la política que es muy difícil romper. Es decir, aquí uno ve muchísimos jóvenes y ve liderazgos nuevos y ve personas de diferentes sectores que en ocasiones quisieran meterse a la política, pero hay un conjunto de prácticas y hay un conjunto de ideas y un imaginario colectivo muy fuerte que sugiere que eso no se puede hacer, que sugiere que si usted no se plega a la forma como se ven haciendo las cosas, usted no va a estar exitoso, no va a ser exitoso, perdón. Y entonces yo vuelvo y digo, si más vale malo conocido que bueno por conocer, pues eso de alguna manera limita la participación, no solamente de las nuevas generaciones, sino de nuevos posibles liderazgos de múltiples sectores. Pero yo sí creo que tiene que haber, Juan, un vacío, una ventana por la cual tratemos de motivar que nuevas personas quieran participar de la política. Y cerraría esto con lo siguiente. Lo más triste del escenario es que entonces aparece la antipolítica. Es decir, que no es solamente que la gente no quiera participar en esos escenarios, sino que empiezan a rechazarlos de tajo y a atacar a cualquiera que quiera participar como una persona que es propensa a corromperse, etc. Eso sí es lo que me parece a mí más grave. Cuando plantea Santiago el tema de la antipolítica, lo que se le viene a la cabeza a muchos es cómo empezó, por ejemplo, Chávez. La tragedia del modelo político venezolano, el desbarajuste del modelo político venezolano, el fracaso de los partidos políticos venezolanos llevó a que aparecieran figuras que lo que hacían era atacar la vieja política, hizo todo lo encarna Chávez, y la crisis de los partidos en Venezuela condujo a Venezuela a Hugo Chávez y todo lo que ha implicado el advenimiento de Chávez al poder en Venezuela. ¿Será que en Colombia se corre un riesgo parecido? Pues esperemos no tener que llegar allá. Yo creo que es un ejercicio de renovación. La renovación nunca es total. Yo siempre he asimilado cuando le trato de comunicar a mis estudiantes o a mis amigos, porque mi llamado permanente hacia la gente que uno conoce, la gente como uno, o la gente, digamos, que está en su zona de confort, porque yo estoy en una zona de confort maravillosa, donde uno no tiene que hacer grandes esfuerzos por sobrevivir, y digamos que la gente que tiene carreras exitosas, profesionales, que se mueven en un medio, dice, ¿para qué me voy a sacrificar? ¿Para qué me voy a ir a la política? Yo le trato de enseñar a la gente diciéndole, mire, la política, una institución, el Congreso, el Senado, un consejo municipal es como un acuario, y el acuario tiene agua turbia, y hay consejos con más agua turbia que otros, hay senados con más agua turbia que otros.
esas aguas turbias requieren permanentemente de agüita limpia que les vayan echando. Y ese es el ejercicio de renovación que hay que señalarle a nuestros jóvenes. Jóvenes desde jóvenes de 21, 22 años que se le jalen a ser ediles, gente que se le jale a ser concejales, gente que tenga aptitudes para llegar al Senado, para aportar con sus ideas. Esa es la constante renovación. Pero como es tan difícil acceder, como los partidos no dan avales, como los movimientos ciudadanos son difíciles de estructurar, de consolidar, pues la gente dice, me repliego a mi zona de confort y sigo funcionando donde quiero funcionar. Y eso vale para todas las regiones del país. En un municipio ubicado en una zona rural, un joven promisorio que podría ser buen líder prefiere dedicarse a sus labores de cultivo, a sus labores del campo. En las zonas urbanas, un joven que empieza a tener éxito en el comercio, por ejemplo, entonces decide quedarse en el comercio, o un profesional en otros campos. En fin, lo que hay es un conjunto de estímulos negativos para que gente que quisiera servir pudiera entrar en la política, porque además no creen que tengan éxito. ¿Cómo romper eso? No, y a la gente misma le dicen cuando se lanza, le dicen pobrecito, o le agradecen, o le dicen que es un mártir, o le están agradeciendo porque está prestando un servicio a la patria cuando debería ser algo totalmente diferente. Yo creo que, digamos, el tema de participación en los partidos es algo que se debería reformar de fondo. Las barreras que han puesto para los movimientos ciudadanos, para los movimientos independientes, también resultaron ser bastante fuertes, infranqueables. Yo creo que a la gente hay que estimularla a hacer política, digamos, a partir de estímulos reales de lo que puede hacer alcanzar grupos significativos de ciudadanos con unos umbrales de firma un poco menores, y algunas plazas, no voy a decir que circunscripciones especiales, pero los mismos partidos, yo creo que es responsabilidad de los partidos, sembrar, digamos, bases jóvenes y nuevas juventudes. Porque a propósito de eso, muchos que incluso quisieran participar, dicen, yo me le quiero meter, pero ¿para qué si no va a tener chance? Si siempre van a ganar los que ya están dentro de la maquinaria. Pero mire, Juan, yo creo que tiendo a discrepar un poco de su afirmación. Yo creo que hay pocos estímulos para las personas que tienen ideas claras, para las personas que dicen, si yo quiero hacer un ejercicio político, no es para hacer un negocio, no es para enriquecerme, no es para, entre comillas, torcerme, sino es para seguir una idea, es para representar a quienes me eligieron, etcétera, etcétera. Para ese tipo de personas creo que hay pocos estímulos. En cambio, para aquellos que a veces dicen, todo vale, este es un primer paso, usted hablaba de los jóvenes en los municipios, yo quiero ser concejal porque después quiero ser diputado, porque después quiero ser representante y quiero ser una persona importante y quiero salir adelante. Siento que para ellos sí hay muchos estímulos. Hace poco tuve una conversación con varios amigos y conocidos en el departamento del Tolima, y algunos me decían que es que yo era muy idealista, que es que yo seguía pensando que la política era una acción humana que podía cambiar las cosas, que es lo que yo siempre he defendido. Y decían, así no va a llegar a ningún Pereira, es un poco la frase, es decir, si usted no está dispuesto a aceptar compromisos con prácticas políticas que son fantochadas y que son nefastas, entonces usted no va a llegar a ningún lado. Qué triste, y eso es justamente lo que hay que romper. Pero fíjese, Juan, que la fuerza es muy dura. Es decir, cuando usted trata de abordar los temas programáticos, cuando usted trata de abordar los temas de la política real, son muy pocas las personas, digamos, que realmente le dan valor a eso. Otros es el tema de cómo vamos, de usted qué me ofrece, de una vez usted llega allá, cómo me va a colaborar, etc. Y fíjese que, por ejemplo, ahora en las elecciones regionales de octubre, pues muchos de los que van a aspirar a la asamblea están diciendo, yo quiero aspirar a la asamblea, pero para poder hacer un buen ejercicio tengo que tener gobernador. Porque la lógica no es la de representación política, de la deliberación, del debate, sino es yo cómo me ubico en la coalición del gobierno para poder sacar cosas para quienes me eligieron, contratos, puestos, etcétera. Yo creo que eso es lo triste. Porque ahí lo que aparece también es el costo inmenso de las campañas. ¿Cómo lograr que ese costo no se convierta, por un lado, en una barrera de entrada para gente buena y, por otro lado, en un peaje de corrupción? Los que invierten una fortuna en la campaña luego la pretenderán sacar del Estado. ¿Cómo se puede hacer? Pues yo creo que así como hay responsabilidad de los ciudadanos de salir a contribuir con los procesos de elección y de renovación, debería haber también una responsabilidad de los medios. Los medios a veces opacan a los candidatos que seguramente no figuran, que seguramente no tienen un mensaje claro por ser igualmente primíparos o por ser gente, digamos, de una primera oportunidad.
los medios y los espacios institucionales deberían favorecer un poquito más a esa gente. No toda la maquinaria de los medios, no toda la maquinaria de la publicidad, no toda la maquinaria institucional debería estar dirigida a los que ya han estado. Se debería dar un poco más de oportunidad a la gente nueva, a la gente que está incursionando. Y ahí también las universidades son centros de debate importante. Las universidades no es para que hagan politiquería, las universidades deben ser un medio para que la política se exprese y a través de unos, digamos, mecanismos de debate como son las elecciones, digamos, de la ciudad, que la ciudad le importa a los estudiantes, se generen espacios de discusión y es donde vayan los candidatos jóvenes a presentar sus ideas. Debates de alta exigencia, doctor Castro. Sí, pero mire, yo quisiera tocar dos temas muy puntuales ahí. Uno es que, digamos, el porcentaje de jóvenes bachilleres sigue siendo limitado en Colombia y el porcentaje de esos jóvenes bachilleros que van a las universidades es aún más limitado. Y yo sí creo que la universidad tiene que empezar a mirar mucho más de frente al país, con debates, digamos, que vinculen a las gentes, que vinculen a las comunidades, que se salgan estrictamente del mundo académico y que la universidad haga un aporte riguroso, resultados de investigación, etcétera, pero que tratemos de llegar mucho más allá. Y lo segundo, que usted preguntaba ahora por el tema de la financiación de las campañas. Pues hombre, es un tema que a nivel mundial se empieza a estudiar y es un tema que es gravísimo, pero ahí salieron ya las resoluciones del Consejo Nacional Electoral estableciendo unos topes de las campañas. Y los que hemos estado participando en elecciones o haciéndole seguimiento a las elecciones o estudiando las elecciones y los partidos, sabemos que esos topes, pues nadie los va a cumplir. Es decir, todos sabemos que una gobernación del Meta puede costar más de, no sé, 15.000 o 20.000 millones de pesos. Todos sabemos que una alcaldía de Bogotá puede llegar a costar, no sé, miles y miles de millones de pesos y siempre se vuelan los topes y uno no ve que aquí pasa nada. Luego, entonces, ¿qué pasa? Que la gente que no está dispuesta a comprar un escaño o a comprar un cargo, sino a hacer el debate electoral, se dan cuenta que mejor se dedican a otra cosa. Muchas veces en la universidad se pueden hacer los debates y se prefieren dedicarse a eso. Pero le pregunto, ¿no será justamente esa circunstancia la que hoy brinda una oportunidad de participación de nuevo cuño, de participación novedosa, haciendo veeduría ciudadana en los gastos de las campañas, monitoreando candidatos? Ahora todo ciudadano es un periodista en potencia. Con un teléfono se puede demostrar que las manifestaciones que no declaran se están efectuando, que las vallas que no declaran se están poniendo, que los pasacalles que no declaran se están colgando, que las fiestas que no declaran se están haciendo. ¿No sería ese un camino interesante para motivar una nueva participación de una ciudadanía más activa frente a las mañas de una clase política que se elige violando los topes, engañando? Pero yo prefiero, si viene los libros. Si viene control político, el control de las campañas es una competencia que le compete, por así decirlo, al Consejo Nacional Electoral y a las autoridades. Yo preferiría ver una ciudadanía un poco más activa. Yo preferiría que la apatía y el abstencionismo es lo que se tira al final de unas elecciones. Un candidato puede ir volando, en las elecciones puede ir sonando mucho, pero el día de las elecciones llueve o hay partido de fútbol o hay cualquier otra actividad y nadie sale. Yo creo que la apatía y el abstencionismo juegan en contra de cualquier candidato conocido, reconocido o candidato nuevo. Los ciudadanos que controlen eso está muy bien, pero toda esa energía es mucho mejor que la ciudadanía la gaste. ¿Y la gaste qué? Participando, saliendo a las calles, saliendo a apoyar candidatos nuevos. Es un ejercicio que se perdió. Mire, Juan, que ya no hay plaza pública. Ya un candidato no lleva en una plaza. Los candidatos les da susto por razones de seguridad. Todo ese ejercicio de que la gente antes salía a ver a un candidato. No había debate, era lechona, tamal, había una cantidad de... discurso y la gente aplaudía y después le preguntaba a la gente qué dijo y no sabía nada. Bueno, hay un nuevo escenario que son las redes sociales. La forma de romper el círculo vicioso de la política colombiana. Es nuestro deber preguntarnos por este tema. Ya regresamos. Sigan con nosotros después de estos mensajes. ¿Cómo hacemos para superar tantas taras y tantas dificultades del sistema político que hoy han generado una gran distancia
entre el ejercicio de la política y el querer ciudadano? ¿Por qué la gente no participa, doctor Castro? ¿Por qué, si a la gente no le gusta la política, se la pasa quejándose de sus concejales, de sus diputados, de sus representantes, de sus senadores? ¿Por qué no participan? Pues mire, Juan, hay muchas formas de estudiar o de tratar de entender por qué la gente no participa. Yo a veces con mis estudiantes de maestría comparto pues muchas de las aproximaciones que se han dado a tratar de explicar por qué la gente no participa electoralmente, que esta es, digamos, la participación de la que estamos hablando. Y yo digo, mire, si la gente es consciente de que tiene un voto, como el de todos los demás, pues en Bogotá 1 de 2 millones, y usted está convencido de que ese voto puede cambiar las cosas, pues yo siempre le digo, compre el baloto, porque digamos es una probabilidad muy similar y la gente es consciente de eso. Otro es, la gente dice, gane quien gane a mí, ¿en qué me va a afectar? O si yo le dedico espacio a reflexionar, a leer programas, a mirar qué candidato me gusta, pues estoy perdiendo espacio para otras actividades. Otra es que la gente dice, pues en últimas, los dos son como buenos, luego yo podría votar por cualquiera, luego tampoco me voy a ver afectado, luego yo para qué voy a votar. Y otro conjunto de elementos que nos motivan a plantear, hombre, ¿por qué será que la gente no quiere salir a votar? Pero yo quisiera cerrar con una reflexión y es muy dura. En Colombia hay una frase que ya es histórica y que se presenta a todas las elecciones, y es: las elecciones se ganan en los escrutinios. Y eso lo repiten y lo repiten y lo repiten, y eso genera profunda desconfianza en la ciudadanía, donde dicen, si yo voto o no voto, pareciera que ya la elección está cantada de antemano, luego, ¿por qué lo voy a hacer? Lo que uno imaginaría es que si la ciudadanía masivamente empieza a participar y lo hace escogiendo a conciencia sus candidatos, ahí se van licuando los impactos de la compra de tarjetones en la registraduría o la compra de escrutinios. Y cuando este debate va en este punto, la gente dice, hay una fórmula, es el voto obligatorio. Si todos votan, las maquinarias se diluyen. ¿A usted le gusta el voto obligatorio? A mí me gusta el voto obligatorio, pero como todo en este país, es un tema de herramientas y de procedimientos. Y es muy difícil implantar en Colombia, donde no hay conciencia directa del ciudadano de la importancia de votar, un tema obligatorio. Aquí le damos a la gente un estímulo, entonces le damos medio día permiso, un día si es jurado, le damos descuento en la universidad pública, damos una cantidad de cosas y ni con eso la gente vota. Yo creo que aquí el tema de la conciencia nuevamente debería venir de los ciudadanos. Una ciudad como Bogotá que está tocando fondo y donde los ciudadanos... Bueno, tocó fondo hace rato, pero digamos que el debate nos lleva, digamos, a replantearnos sobre la necesidad de tener una muy buena alcaldía y tener un muy buen consejo y tener unas muy buenas autoridades administrativas, nos debería por lo menos llevar a que ese umbral de votantes subiera. Yo creo que eso no va a subir. Yo creo que el día de las elecciones, un domingo 25 de octubre, si llueve, la gente no va a votar. Yo creo que la gente va a llegar sin saber por quién votar al consejo. La gente sabe eso el día anterior, por teléfono, pregunta yo por quién voto. Yo creo que llegar a esos niveles de conciencia, así hayamos tocado fondo o estemos tocando fondo, es muy complicado, y ponerle, digamos, la arandela del voto en blanco, del voto obligatorio, yo creo que sería bastante complicado. Bueno, frente a ese desafío, ¿no pueden ser las redes sociales una buena oportunidad para que se conozcan más propuestas, para que más gente articule sus iniciativas políticas, para vencer un poco esa dificultad de acceder a los medios o de acceder al reconocimiento? Pero mire, Juan y Rodrigo, yo creo que este tema de las redes sociales, sobre todo las redes sociales virtuales, porque digamos que mirando el asunto nacional, no hay una red social más efectiva que las guaraperías en las veredas en muchos municipios. Eso es una red social, allá se comparte todo, y la parroquia son las redes sociales más efectivas. El Twitter de la chicha. Haga de cuenta, eso hay que mirarlo. Y yo sí creo que esa denuncia, o no esa anuncia, esa tesis de que en América Latina tenemos sociedades híbridas, digamos que hay elementos de modernidad, elementos de premodernidad que juegan, hay que analizarlo. Cuando uno habla, por ejemplo, de redes sociales tipo Twitter, Facebook, Flickr, YouTube, etcétera, uno va aquí a los mismos barrios en las localidades periféricas, entre comillas, Juan Rodrigo, en Bogotá, uno va a las veredas en los municipios, corregimientos, inspecciones, y se da cuenta que el acceso a ello todavía no es tan claro. Entonces a veces yo siento que le damos mucho peso a las redes sociales, pero si no hay, digamos, una relación que podamos estudiar con los medios masivos de comunicación y con otros escenarios, el impacto no lo he podido medir yo nunca. ¿Qué estará pasando con organizaciones sociales de base? Digamos, organizaciones establecidas por afinidades, organizaciones de usuarios de un servicio,
organizaciones de personas que practican un mismo deporte, organizaciones de personas que conviven en espacios más pequeños. ¿Cómo motivar ahí que aparezcan nuevos liderazgos? Pues Bogotá es una maravilla y es el ejemplo de eso. Bogotá está Corpo Séptima, Corpo Candelaria. Bogotá es la ciudad que más asociaciones de vecinos preocupados tiene, pero no están articuladas entre ellas. Cada asociación de vecinos busca cuidar un pedacito de la ciudad, pero no hay una gran asociación que busque cuidar a toda su ciudad. Bogotá es una ciudad nuevamente de tribus urbanas. Bogotá, digamos, está floreciendo con el tema de las bicicletas. En Bogotá hay ciclopaseos nocturnos los miércoles y hay 300, 400 bicicletas rodando. ¿Cómo se llama? Ciclopaseísta. Yo soy un afiebrado de los paseos nocturnos de los miércoles. Yo tengo una bicicleta plegable en el baúl del carro y cuando me aburro de un trancón la bajo. Yo monto en bicicleta y arranco en bicicleta. Pero guarda el carro, no lo dejan en el trancón para seguir en la No, bicicleta. ni lo dejo mal parqueado, pero digamos que... Lo meten en un parqueadero y sigo en bicicleta y es un ejercicio, digamos, de conciencia ciudadana y sobre todo de reflexión, Juan. Porque Bogotá es una ciudad, digamos, la solidaridad en torno a todos los que montamos en bicicleta es una maravilla. La gente montando en bicicleta se ayuda, se cuida, se guarda, la gente manifiesta. César, creo yo, murió ahorita el 28 de diciembre, le han hecho unos homenajes muy bonitos por estos días en Flandes, Tolima, por robarle la bicicleta a uno de los mayores héroes y unos mayores, digamos, activistas en pro del uso de la bicicleta, lo asesinan por robarle una bicicleta a Flandes, Tolima. Con Colfuturo le hicieron un homenaje, yo participé a principios de enero y nos fuimos hasta la Candelaria montando en bicicleta. La gente que monta en bicicleta, Juan, en Bogotá, es gente que puede ser portadora del mensaje de la necesidad de movilizarnos. Así como se moviliza la gente en bicicleta, la gente debería movilizarse. Hay gente que se moviliza en patines, hay caminantes, la gente que sube a las quebradas, eso hay de todo. ¿No será que lo que está pasando es que la política tradicional ha perdido la capacidad de interpretar esas manifestaciones? Totalmente. De entender qué está pasando en la base ciudadana. ¿No será más bien que estos ejercicios han resultado ser más efectivos que el ejercicio de participar electoralmente? Es decir, hace poco estaba yo en Planadas, Tolima, allá pues no es que haya mucho ciclopaseo, etcétera, porque pues el país hay que mirarlo también en su conjunto para... Y durante mucho tiempo el que medio salía a pasear se lo llevaban las FARC. Literalmente, ¿no? Y si usted era bueno para la bicicleta, pues empezaba a llevar mensajes, pero allá estábamos y me decía uno de los líderes de las asociaciones de Café Especial, decía, hombre, yo quisiera aspirar al consejo del municipio de Planadas porque me gusta, porque he liderado el proceso, porque quiero promover el sector privado, que fue una frase que me pareció impresionante. Y yo le decía, bueno, pero usted con todo lo que ha hecho, ¿por qué no lo hace? Y me decía, porque es que la gente se ha dado cuenta que yo soy muy bueno en lo que hago y que hemos logrado mucho en ese espacio. Entonces les da temor que yo me vaya al consejo, porque ese consejo es oscuro por una cantidad de cosas. Luego, entonces, yo plantearía la siguiente tesis, es que de pronto todas estas corporaciones de amigos de la séptima, de la novena, de la 15, los ciclopaseos, los unos, los otros, han demostrado que pueden, digamos, lograr resultados más tangibles con el ejercicio que hacen. Luego, entonces, la reflexión es, si yo estoy haciendo una cosa que beneficia a la comunidad, si hemos sido exitosos, ¿como para qué nos vamos a meter en el escenario electoral que implica pues todo lo que ya hemos estado hablando nosotros? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos grupos, sigamos con el tema de la bicicleta, que tienen una filosofía de vida, que son miles en Bogotá, que requieren voces que los defiendan, pero que ellos mismos también han generado algún escepticismo porque les han puesto conejo muchas veces? Sí, Claro, y a mí me da mucho susto también que empiecen a utilizarlos como mecanismo, como caballitos de batalla para el tema electoral. Yo creo que ellos son muy independientes en lo que hacen, ellos tienen una gran conciencia ciudadana y ecológica, ellos están haciendo una especie de manifiesto de opciones y alternativas para rodar por la ciudad, ellos están concientizando a la gente, ellos han luchado, digamos, cada vez que hay adversidades, ellos incluso están haciendo hasta control en ausencia de lo que hace la ciudad. Todas esas demarcaciones azules que hay por la ciudad, eso no es la ciudad, eso no es el distrito. Esos son ellos mismos que consiguen la pintura, ellos consiguen los patrocinios y ellos hacen ese tema. Toda la ausencia del estado de presencia de la supuesta Bogotá humana lo suplen ellos, porque es gente que está haciendo, digamos, obras de concientización. Cuando usted sale a pasear, usted conoce la ciudad y están motivando a que la gente pasee. Esos movimientos hay que analizarlos, porque son movimientos ciudadanos y los hay muchos, como le digo. Pues estos son unos brochazos, pero muy útiles, en un empeño que yo creo debería comprometer a toda la sociedad colombiana. Si nosotros queremos tener un mejor país, debemos tener una mejor política. Si queremos tener una mejor política, debemos asegurar que mucha gente buena pierda el temor de entrar
al servicio público, que rompa la barrera y decida prestarle un servicio a su colectividad, a su ciudad, a su municipio, a su país. Barreras de entrada muchas, y hay que levantarlas, hay que removerlas, hay que buscar unos cambios profundos, pero también tenemos que tocar el corazón de ciudadanos que serían inmensamente útiles en los escenarios de toma de decisiones y de ejercicio del poder colectivo. Hablaremos muchas veces de este tema porque yo creo que aquí nos estamos jugando buena parte de la supervivencia de nuestro país. Doctor Castro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan. Y gracias por sus reflexiones. Doctor Lozano, muchas gracias. A usted, Juan, por invitarnos. Y muchas gracias también por sus reflexiones. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Ya saben, aquí estamos de lunes a viernes entre las 10 y las 10:30 de la noche con los temas más palpitantes para la vida de nuestro país. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó